dando inicio a este capítulo de mi trabajo. Es exhumación del dolor y una extrapolación de los elementos del diseño gráfico, de un estudio biográfico de la ilustración creada por la maestra barranquillera Milagros Rodríguez desde 2001 a 2015, que fue el periodo de tiempo en el que ella fue más productiva en cuanto a la ilustración. La gran mayoría de las ilustraciones que vamos a ver en la presentación son de la maestra Milagros. Entonces, este proyecto surgió ya que al momento de yo estar estudiando aquí en la universidad, noté que yo entré con muchas ganas de participar en la cuestión de ilustración, pero yo lo veía más desde un ámbito análogo. Para mí era un poco más importante aprender a trabajar con las manos y aprender a conocer qué elementos podíamos utilizar para decir tal o tal cosa. Sin embargo, al momento de entrar a la universidad, noté que ahora mismo el foco está cambiando a ser un poco más digital, y no me pareció que fuera como suficiente abarcar solamente esa área. Entonces nos acercamos un poco a la profesora en ese tiempo, Milagros Rodríguez, y empezamos a estudiar un poco sus obras. Creamos una problemática, establecimos una problemática y creamos la pregunta de cómo podemos extrapolar, llevar todos esos elementos que ella maneja en sus obras al diseño en una especie de listado, estipularlos y categorizarlos para poderlos utilizar de manera análoga o digital también. Escogimos a la maestra Milagros sobre todo por el amplio manejo de las técnicas que ella tiene, la forma de ella utilizar sus obras y el reconocimiento nacional e internacional que establece que Barranquilla no es solamente la ciudad de la rumba, sino que además tenemos muchísimo que ofrecer en el ámbito de las artes también. Entonces, una parte de la justificación es esa, y otra parte muy importante es establecer el hecho de que no solamente debemos estudiar la historia que ya está y debemos repasar la historia que ya se estableció, que ya se analizó antes, sino que además tenemos que ver que los elementos que existen ahora también deben ser estudiados para empezar a crear historia a partir de ellos, empezar a establecerlos y a darle bases a futuras generaciones para que también puedan hacer estudios similares y puedan reconocer el patrimonio artístico y el patrimonio manual que hay aquí en Barranquilla. El objetivo principal de esta investigación era elaborar el artículo para revistas y elaborar el capítulo para el libro antes mencionado. Para esto investigamos, luego hacemos la extrapolación de los elementos y luego elaboramos el texto. Bueno, en cuanto al marco teórico, tenemos varios autores que nos ayudaron a establecer un poco cuál era la línea guía que debíamos tener en cuenta para poder crear o hacer esta investigación. Tenemos a Kandinsky con el punto de vista sobre el plano. Yo le explicaba a mis compañeros que Kandinsky habla de muchas cosas en su libro, pero que en específico él establece el punto como el inicio de todo y la línea como el trayecto de ese punto, que establece que el plano es simplemente el plano donde se contiene cualquier tipo de elemento gráfico. Entonces, digamos que en cuanto a la teoría, eso funciona para establecer de qué manera o cuáles son los elementos o los principales elementos que se comparten tanto en las artes como en diseño y que no debemos tener en cuenta para empezar a hacer la parte investigativa de la extrapolación de los elementos. Wysius Wong con el fundamento del diseño nos habla sobre todo de los símbolos, los signos y de cómo hay ciertos elementos que pueden ser como establecidos en cuanto a la figura y cómo se muestra. Philip Metz con la historia del diseño gráfico, aquí establecemos un poco sobre cómo es el inicio
del diseño con los libros ilustrados alemanes, cómo pasamos del arte a ser una figura comunicativa a realmente estructurarse en diagramación, porque tenía texto, tenía imágenes, tenía marcos, tenía color y elementos que nos sirven para definir cuáles son las características que dividen un poco el diseño del arte en ese tiempo, en un principio. Peter Burg, visto y no visto, el uso del alemán como documento histórico. En este autor basamos prácticamente la investigación, ya que él nos habla de que la imagen puede utilizarse de hecho para establecer cómo era en un momento la sociedad, cómo se establecía de manera psicológica, cómo se establecían las problemáticas, cómo se establecían las soluciones y demás. Es decir, una investigación sí puede basarse en el estudio de la imagen. No es simplemente el hecho de recurrir al libro, sino qué nos estaba diciendo la imagen en el entorno en ese momento. Santiago Londoño, Historia de la Pintura en Colombia, nos habla un poco también sobre el material, nos habla un poco también sobre cómo se estableció la historia de la pintura, que muchos de los artistas de nuestra época todavía recurren a ese tipo de autores para poder establecer las nuevas modalidades, nuevas técnicas y nuevos estilos. Hans Biedermann, en el Diccionario de Símbolos, nos habla un poco de la imagen sagrada, no como la religiosidad, sino que la imagen es sagrada porque educa inconscientemente. Entonces, siendo esto tan importante como la educación y que es lo que nosotros percibimos sin percibir, este autor nos habla de que todo lo que decimos debe ser consciente, porque no podemos dar mensajes al azar, ni podemos esperar que un color diga una cosa que no va a decir. Entonces eso me pareció muy importante porque la autora, la maestra en este caso, tiene muy en cuenta qué elementos participan en las obras y qué dice cada elemento en específico sin dejar nada al azar. El hombre y sus símbolos y el estudio de los signos, de hecho habla sobre los significados de cada elemento en lo que establecemos como las obras en este caso. ¿Qué quiere decir cada cosa y por qué es importante tener un concepto claro y previo, en este caso investigativo, de cada elemento y de la obra en general al momento de crearla? Eso es importante porque no solamente para el artista, sino para nosotros como diseñadores, creadores de la imagen, nosotros debemos tener en cuenta y establecer qué es lo importante que queremos decir y qué es lo que sobra. En la metodología tenemos documental, previa y aplicada. Se realizaron diferentes tipos de entrevistas, se realizaron grabaciones de audio, se tuvo en cuenta de que toda la historia que la artista contó eran espacios de su vida en las que ella explicaba, cada parte de por qué el final de cada obra se expresa de la manera que se expresa. Las técnicas de recolección de información, entrevistas, historias de vida, grabaciones de video y audio, y además una ficha técnica creada específicamente para establecer cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para la extrapolación. Entonces, en base a todas las 65 obras que se analizaron de la artista, vamos a encontrar en color, no les voy a leer los porcentajes específicos porque me va a llevar tiempo, pero sí encontramos que en una gran medida la artista utiliza colores vibrantes, sobre todo rojo, para establecer la parte erótica, la parte más primitiva en sus obras. Y en la mayoría también negro para establecer la nubilidad. Entonces tenemos como dos grandes corrientes por ese lado. Forma, casi siempre forma figuras humanas, humanoides. Línea, varía mucho, la línea puede variar de grosores para establecer densidades, para establecer formas, para establecer fondos, para establecer
cualquier cosa que se quiera transmitir en cuanto a luces, oscuridades y demás. El artista en este caso tiene un manejo muy interesante de cuál es el movimiento y cuál es la dinámica de la línea. La composición 92% centrada. La luz, se utilizan colores o gradientes de color para establecer puntos de luz y establecer volumen. Asimismo, diferentes tipos de material para establecer textura, luces y dimensiones. La textura fondo, casi siempre fondos blancos, iconicidad muy reconocible en las obras, no son abstractas en su mayoría, digamos un 98% de iconicidad. La abstracción realmente muy poca, la artista en este caso trabaja con figuras establecidas. La simplicidad en un mayor porcentaje se entiende en las obras, sin embargo no se deja de lado la complejidad en cuanto a la técnica que se usa, los materiales y demás. Por eso es que vemos que hay simplicidad 90% y complejidad 73%. Vemos que hay un elemento complejo, sin embargo se comprende qué es lo que se quiere decir. En este caso estamos observando algunas de las obras creadas por la investigadora en este caso, estableciendo los elementos antes mencionados y tratando de ajustarlos al estilo de línea, punto, color y demás que hablamos antes de la ilustradora. Entonces, en este caso, saturación de tonos, uso de la línea como contenedor de la forma y generador de volumen, composición central y frontal, textura en una de las obras, en esta, la textura es de hecho, el fondo es diferente de la obra original. Esto es una técnica muy utilizada por la artista. Iconicidad, asimetrización de las formas y uso de morfología humana. De aquí, las conclusiones básicamente son tratar de crear de esto un modelo y establecerlo a otros artistas y así poder empezar a crear no sé si llamarlo de pronto una base de datos de cómo trabajan los artistas de la costa, si hay algún tipo de parecido, porque muchos de los artistas egresan del mismo lugar, sin embargo no quiere decir que trabajen de la misma forma. Entonces, ver cómo funciona eso y ver cómo puede funcionar eso llevándolo al diseño en cuanto a aspectos específicos.